Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. El tema de hoy es un tema bastante interesante y es un tema que nos lleva a conocer a Dios. Hoy vamos a leer en nuestro texto el, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Un texto muy conocido por nosotros. Y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6, y nos vamos a, en esta mañana, enfocar en este aspecto del conocimiento de Dios. Este es un buen día para conocer a Dios. Es un buen momento para conocerle. Este texto que leímos en Oseas 6:6 pertenece al siglo VIII en Israel. Y en ese momento en Israel había una excelente actividad litúrgica. Había una cantidad de animales gordos para el sacrificio. Habían unos muy buenos grupos de alabanza. Toda la ornamentación de los lugares de culto era de lo mejor que había. Pero justo en ese momento, el Señor también le dice al pueblo: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que hablemos en esta mañana de lo que es conocimiento de Dios. Solamente me voy a basar en el término conocimiento, que en el hebreo es el término yadá. Siempre es importante ir a esos términos en el hebreo. Y en el griego es el término ginosco. Yadá y ginosco. Recordemos que el hebreo fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero ambos términos tienen matices similares. Y es que hay diversas maneras de acercarse a Dios. Y quiero hablarle de 4 aspectos que incluye el término yadá, porque ese conocimiento de Dios incluye un primer aspecto, que es el aspecto relacional, el aspecto intelectual, el aspecto experiencial, el aspecto de la proclamación. Esos aspectos no necesariamente tienen un primero, segundo, tercero, cuarto y un proceso que tiene que ser así, en un desorden o en un orden establecido, pero ese orden lo establece básicamente es la persona que se está acercando a Dios. Es decir, Dios dice: ¿quieres conocerme? Incluye mínimo estos 4 elementos, pero la manera en que los optamos en nuestras vidas ya depende de cada persona. Le decía que, en primer lugar, el término yadá, el término conocimiento, incluye lo experiencial, la experiencia con Dios. Mire lo que dice en el Éxodo capítulo 7, versículo 5. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano y saque a Israel. Ese sabrán, ahí está el término yadá, que es el término conocimiento. Entonces, ellos, los egipcios, van a conocer a Dios, pero es un conocimiento experiencial. Fíjese, usted ha escuchado hablar a muchas personas y les ha dicho, y esas personas han dicho: recuerdo no sé cuántos años hace que yo estaba enfermo, me habían diagnosticado cáncer y me habían enviado a la casa a morir allá, y yo me acerqué al Señor, le dije: Señor, quiero una oportunidad de vida, etcétera, y el Señor me sanó. Otras personas dirán: tenía problemas en mi matrimonio y el Señor obró en mi vida. Otras personas dirán: tenía un problema económico y el Señor hizo ese milagro en esa área y mírenme cómo estoy ahora. En fin, son diferentes experiencias. Otra persona puede acercarse a Dios cuando en el acto litúrgico en su iglesia su líder espiritual está dando una palabra y el Señor toca tu corazón, y entonces dices: sí, yo quiero comprometerme con el Señor, quiero seguirle, quiero buscarle. Todo eso es lo experiencial. El conocimiento de Dios incluye lo experiencial. Usted no puede decir: yo conozco a Dios, si no ha tenido unas experiencias con Él. Ahora, cuidado,
Este texto de Éxodo 7:15, igual que el Éxodo 14:4, dice así: yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército y sabrán, ahí está otra vez el término yadá, el término conocimiento, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Fíjense, los egipcios tenían sus propias creencias, tenían sus propios dioses, tenían su propia teología, pero el Señor dice, ellos me conocerán. Ese conocimiento, ¿de dónde iba a venir? ¿De qué iba a depender? De la experiencia. En ese momento ellos no iban a tener un conocimiento intelectual de quién era Dios, porque el conocimiento intelectual era para sus propios dioses, que eran diferentes al Dios de Israel. Pero el Señor dice, me van a conocer. Y ese conocimiento es a través de la experiencia que el Señor les estaba dando con ellos en cuanto a las plagas, en cuanto al trato con el faraón. Una posibilidad que usted y yo tenemos de conocer a Dios, repito, es la experiencia. Mire lo que dice el texto de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 5 y 6. Yo os he conducido durante 40 años en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado haya envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí está ese término, para que supieras, es el término yadá, en el hebreo, el término conocer, para que me conocieran. Pero cuidado, el pueblo de Israel ahí en ese momento no tenía una teología conformada, no tenía un conocimiento demasiado holístico de quién era Dios, de lo que él quería, de lo que esperaba de su pueblo. No lo tenían en ese momento del desierto. El conocimiento de Dios es algo que se va construyendo poco a poco. Pero el Señor dice, yo les permití tener todas esas experiencias para que ustedes me conocieran. Un primer estadio del conocimiento de Dios de parte del ser humano es la experiencia. Pero cuidado, el que una persona haya tenido una experiencia con Dios significa que esa persona conoce a Dios, porque esa persona haya sido sanado de una enfermedad, porque esa persona haya experimentado cómo Dios hizo ese milagro en su familia, cómo Dios hizo ese milagro económico. ¿Esa persona puede decir, yo conozco a Dios? No, aún no. Ese es un inicio. Es un inicio, pero no se puede decir, conozco a Dios porque tuve una experiencia con Él. Conoces solamente una faceta del poder de Dios y cómo Dios actúa en tu vida. Un segundo aspecto del conocimiento de Dios es lo intelectual. El conocimiento de Dios incluye lo intelectual. Podríamos equiparar a la experiencia con la adecuada ortopraxis, es decir, la adecuada práctica de un conocimiento. Pero podríamos hablar de la intelectualidad como la adecuada ortodoxia. De nada me sirve a mí tener una adecuada ortopraxis si no tengo una adecuada ortodoxia. La ortodoxia es el adecuado conocimiento, la ortopraxis es la adecuada práctica de ese conocimiento. Mire lo que dice el Proverbios capítulo 2, versículo 5. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este texto es una oda a la sabiduría. Y aquí está hablando en cuanto al conocimiento ya no de la experiencia, sino que está hablando del aspecto intelectual del conocimiento. Usted puede empezar conociendo a Dios a través de la experiencia, o por el otro lado puede empezar conociendo a Dios a través del intelecto. No se puede decir una es primero y la otra segunda, no, porque hay gente que empieza a conocer a Dios a través de esa experiencia que tiene con Dios, de la cual le hablé hace un momento. Otras personas empiezan a conocer a Dios a través del intelecto, a través de la lectura del mismo texto bíblico, a través de un libro, a través del análisis racional de ese Dios, de sus doctrinas, de lo que es Él, de su revelación. Isaías capítulo 43, versículo 8 al 10. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Ustedes son mis testigos, dice el Señor,
y mis siervos que yo escogí, para que me conozcan, cuidado, y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mire que aquí este texto es bastante importante porque está hablando de que saquen al pueblo ciego que tiene ojos, o sea, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, y dice, congréguense todas las naciones y júntense, y dice, ¿qué hay de ellos que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Allí hay un conocimiento, pero es un conocimiento intelectual. Este texto de Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero aquí, reitero, está hablando del conocimiento de la ley del Señor. Fíjense, nos hemos enfrentado y enfrascado a un problema desde hace muchísimo tiempo. Hay ciertos grupos que tienen un acercamiento a Dios a través de la experiencia, ¿correcto? A través de la glosolalia, a través del movimiento del espíritu, a través de los dones, y eso está bien. Pero por otro lado, hay otros grupos que se han acercado a Dios a través del conocimiento intelectual. Y estos grupos o personas son más dedicados como al estudio, como a la lectura, son más dedicados como a la racionalización de la fe. Y entre esos dos grupos ha habido como un pequeño choque, o a veces no tan pequeño, y hay como una pugna entre los dos, los que se van por el lado del neuma. El neuma es el espíritu, es la experiencia. Los que se van por el lado del logos. El logos es precisamente lo intelectual. Y hay una discusión entre ambas grupos o entre ambas clases de personas de cuál es el conocimiento verdadero. Y aquellos que están en un lado miran con sospecha al otro y dicen, no necesitamos estudiar, no necesitamos pensar, no necesitamos nada de eso porque el Espíritu Santo es el que me enseña todo, y ven como con sospecha a las universidades y a las instituciones. El Señor, por su gracia, me ha permitido dictar clase en una institución donde se enseña teología, precisamente, y me he enfrentado muchísimo a ciertos ataques de personas que pretenden eliminar eso, desconocerlo, sacarlo. No necesitamos ese estudio, y ese estudio se ve como interpretaciones de hombres, palabras de hombres. Y por otro lado están los que van al conocimiento desde el intelecto y que miran con sospecha también a los que están allá desde el lado de la espiritualidad, desde el lado de la glosolalia, desde el lado de los dones del espíritu, pero ninguno de los dos aspectos es correcto, aisladamente. Tenemos nosotros que, si decidimos, si es que queremos que se complete ese proceso de conocimiento de Dios, a esa espiritualidad, a esa neumatología, adicionarle este otro aspecto que es el aspecto relacional, el aspecto intelectual, el aspecto de la racionalización. Es que hay muchísima gente que infortunadamente piensa que cuando se trata de racionalización, el Espíritu de Dios no se mete con eso. Dios dice, uy, mi hijo, no, con eso no nos metamos. Como si a Dios le quedara grande las matemáticas, como si a Dios le quedara grande la filosofía, como si a Dios le quedara grande la física cuántica, y como si Dios dijera, no, eso definitivamente dejémoselo a los científicos porque yo como que a eso no le copio. Dios es el Dios de las matemáticas, Dios es el Dios de la física, Dios es el Dios de la cuántica, Dios es el Dios de la biología, de la ciencia. Todas estas personas que tienen ese conocimiento científico, ¿de dónde lo han recibido? Todo conocimiento que viene de parte para bendecir al ser humano, para dignificarlo, para levantarlo, viene de parte de Dios. Y eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta. Justo González, en uno de sus libros de historia, tiene un pensamiento muy importante y dice que Dios le dio al pueblo de Israel los profetas, pero a los griegos le dio los filósofos. Uy, ¿cómo así? Es que Dios también se mete con la filosofía, es que Dios también se mete con las letras, con la literatura, con todo ese conocimiento. Claro, Dios es el Dios de las matemáticas, Dios es el Dios del intelecto. Entonces, nosotros no podemos permitirnos. Sencillamente, si usted es una de esas personas que dice, yo quiero conocerle a Dios porque es su tendencia natural, porque eso también es de tendencia natural. Si usted es una de esas personas que dice, yo quiero un acercamiento a Dios, pero no quiero solamente una fe que sea una fe ciega, sino que sea una fe que también se pueda racionalizar y un conocimiento que se pueda racionalizar, bienvenido. Claro que se puede. Claro que hay para usted un momento y una oportunidad de hacerlo desde el intelecto. Claro que sí.
Y si usted es una de esas otras personas que dice, no, a mí me gusta más como esa sobrenaturalidad, como ese hablar en lenguas, como ese movimiento del espíritu, como esa experiencia, porque es que la palabra así como tan fría, como tan, no, como que eso no es lo mío. Bienvenido también esa posibilidad de conocimiento, de acercamiento a Dios que tú quieres plantear. Entonces, por un lado estamos los del logos o los del conocimiento, los de la perspectiva intelectual del conocimiento, y por el otro lado estamos entonces los del neuma, los de la experiencia, ¿correcto? Pero le digo una cosa, más temprano que tarde, ambos aspectos del conocimiento de Dios, esa adecuada ortodoxia y esa adecuada ortopraxis, tienen que fusionarse en una sola. Y ambos acercamientos, el acercamiento espiritual, el acercamiento intelectual y el acercamiento experiencial, definitivamente ambos deben llevar a Dios. Si usted es una de esas personas que solamente lee y lee y lee teorías, hipótesis, solamente teologías sistemáticas, solamente lees historia, solamente lees del hebreo, del griego, etcétera, pero no llevas ese conocimiento a la presencia del Señor y le dice, Señor, muéstrame qué quieres, necesito, ya leí, ya entiendo, ya conozco, pero necesito esa experiencia contigo. La cosa no va a funcionar. Más temprano que tarde te vas a dar cuenta que incluso ese conocimiento te puede llevar a la negación de Dios. Pero si por otro lado, ustedes de esos que están solamente con la experiencia, solamente en la oración, en el ayuno, en la glosolalia, en la búsqueda, y a eso no le metes intelecto, a eso no le metes racionalidad, no le metes el pensar, quiero decirte que eso muy pronto te va a llevar a aspectos que no son los más adecuados y te vas a desviar del camino. Si quieres trabajar uno u otro concepto únicamente, ambos conceptos te van a llevar a la destrucción. Te van a desviar del camino. ¿Cuándo dejaremos nosotros ese antagonismo entre estos dos grupos? Discúlpeme, el término yadá, que es conocimiento en hebreo, y el término ginosco, que es conocimiento en griego, ambos términos dicen que para conocer a Dios es importante, es necesaria, por un lado, lo experiencial, la experiencia. Por el otro lado, la intelectualidad, el conocimiento. Ninguno de los dos elimina al otro. Somos nosotros los que, infortunadamente, por nuestra tendencia, decimos, no, yo como que con esa otra área no me meto. Yo como que con esa otra área no le copio a eso, déjeme acá. Discúlpeme. No podemos decir que conocemos a Dios porque hemos tenido una experiencia con Él. No podemos decir que le conocemos. No podemos decir a Dios no podemos decir que le conocemos a Dios porque nos hemos leído 1 o 2 libros de teología. No podemos. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Recuerde que estamos hablando del conocimiento de Dios y estamos hablando de ese proceso en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser primero? ¿Cuál debe ser segundo? No hay problema. Hay muchos, reitero, que se acercan a Dios con ese a través o a partir de esa experiencia, y hay otros que se acercan a Dios a partir de ese conocimiento. Pero sea uno o el otro, definitivamente tiene que llevarle al complemento de ese otro que muchas veces nosotros lo vemos como antagónico. La intelectualidad no es antagónica de la experiencia. Ambas tienen que fusionarse. Ambas tienen que ser una sola. Un tercer aspecto, mis amados, del conocimiento de Dios incluye la relación práctica con el sujeto. ¿Por qué razón? Porque una cosa es tener el conocimiento experiencial, otra cosa es tener esa parte del conocimiento intelectual, pero esos dos nos tienen que llevar a un tercer aspecto, que es la relación práctica con el sujeto de nuestra adoración, en este caso Dios. Tenemos una relación con Dios. Oseas capítulo 4 nos plantea, versículo 1, oigan palabra del Señor, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí estamos, reitero, en el siglo VIII. Y aquí, en este siglo, el pueblo de Israel ya tenía una teología un poco más construida.
Y habían tenido muchísimas experiencias. El Señor los saca de Egipto con las plagas, los lleva en el desierto, 40 años los sustenta, correcto, los ingresa a la tierra prometida con experiencias bélicas supranaturales. Luego les da los reyes en el Reino Unido, luego en el reino dividido, y ellos están acá en este momento en el reino dividido. Así es de que habían tenido muchísimas experiencias con Dios. Y a esas experiencias le habían adicionado muchísimo conocimiento intelectual. Pero ¿por qué el Señor le reclama? Porque esto es para el pueblo de Israel. Estos textos que hemos leído de Oseas. ¿Por qué el Señor le reclama? Les dice que no hay conocimiento de Él, porque a esa experiencia y a esa intelectualidad le hace falta la relación. Y el pueblo de Israel no estaba teniendo una relación con Dios. El término yada en el hebreo, que es el término que estamos trabajando en esta mañana, que es el término conocimiento, también se utiliza curiosamente para hablar de relaciones sexuales. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, conoció Adán a su mujer Eva, no significa que, mucho gusto, mi nombre es Adán. No, lo que está diciendo es que tuvo relaciones sexuales Adán con Eva. O se plantea en varios pasajes ese término, conoció este hombre a su mujer. Y reitero, ese conocer significa relaciones sexuales. Y se utiliza la misma palabra, porque la relación entre Dios y el ser humano siempre se va a medir en categorías de maridaje. Absolutamente siempre. Dios es el esposo, la iglesia es su esposa. Y esa experiencia y esa intelectualidad me tienen que llevar a mí necesariamente a tener una relación práctica con el sujeto de mi adoración, es Dios, y eso era lo que el pueblo de Israel no tenía. Ese conocimiento y esa experiencia no los habían llevado a ellos a tener una relación con Dios. Yo necesito, y el Señor lo que quiere de mí es que se mantenga una relación especial, no solamente de conocimiento intelectual. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías 2, versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire, ahí está nuevamente los dos aspectos. Los sacerdotes que dicen, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no lo conocieron. Y estamos hablando de Jeremías. Jeremías está en el siglo VII. Jeremías está por allá en la época del reinado de Josías. El pueblo de Israel está próximo a ser llevado cautivo al exilio en Babilonia. Le estoy hablando de que Jeremías está por allá en el 620 a.C. y unos pocos años después el pueblo de Israel es llevado cautivo al exilio en Babilonia. ¿Por qué? Tenían la experiencia, tenían el conocimiento, pero no tenían una relación con Dios. Y Dios les está reclamando esa relación con Él. ¿Qué es lo que hace una relación? Es una continuidad de experiencias con ese objeto, con ese sujeto. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace esa relación? Es el continuo conocimiento de esa persona con su objeto de adoración. Y esos dos fusionados, entonces hacen que permanentemente haya una relación con Dios. Es importante que tengamos esa relación con Dios. No solamente el aspecto intelectual, no solamente el aspecto experiencial. Oseas capítulo 5, versículo 4. Oseas, búsquelo allá por favor en su Biblia. Me gusta mucho leer el texto bíblico. Le recomiendo que usted también lo haga allá donde está. Oseas capítulo 5, versículo 4. Ya no pueden volver a su Dios porque sus prácticas se los impiden. Su fuerte impulso a prostituirse no los deja conocer al Señor. Su fuerte impulso a prostituirse. El pueblo de Israel en ese momento estaba adorando tremendamente los cultos baalísticos, orgiásticos, pero no solamente adoraban a Baal, adoraban a Quemos, a Moloch, a Dagón, adoraban una cantidad de dioses impresionante. El pueblo de Israel realmente nunca fue un pueblo monoteísta. El monoteísmo fue solamente una idea, un ideal que el Señor a través de algunos profetas
propuso al pueblo, pero en la realidad el pueblo de Israel siempre fue politeísta. Y aquí una vez más ese texto dice, esa invitación o ese pronunciamiento en cuanto a que el pueblo dice, tienen un fuerte impulso a prostituirse. Esa prostitución de la que habla acá es una prostitución sagrada, una prostitución litúrgica, una prostitución cultural de la adoración a otros dioses. ¿Cuántos dioses hay en nuestra vida? Obviamente nosotros espero que ya no adoremos esos nichos allá con la velita, con el cuadro, el santo alumbrándolo, pero tenemos que entender que hay muchos dioses en nuestra vida que son todo aquello que le quita ese primer lugar a Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos dioses hay en nuestro corazón en este momento? Tenemos que trabajar esa parte. Un tercer aspecto. Jeremías capítulo 4, versículo 22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Escuche, el Señor dice, son mi pueblo, pero no me conocen. Pero ahí en ese momento tenían conocimiento intelectual y ahí en ese momento tenían conocimiento experiencial, pero no tenían una relación con Dios. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento, dice Jeremías 4:22. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Si soy una persona inclinada a hacer el mal, ¿cómo puedo decir que estoy teniendo una relación con Dios? No es suficiente el acto litúrgico de los domingos de 10 a 12 de la mañana. No es suficiente incluso el ayuno. No es suficiente la glosolalia. Esa relación con Dios tiene que verse. Así como en una pareja, como le estoy diciendo, el término se plantea para relaciones sexuales. Mire qué profundidad de la relación que Dios quiere con nosotros. Lo equipara a la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y un cuarto aspecto, ya para terminar, es que el conocimiento de Dios incluye la proclamación, lo que se puede enseñar, lo que se puede transmitir. Isaías capítulo 12, versículos 4. Isaías capítulo 12, versículo 4 al 6 dice, y diréis en aquel día, canten al Señor, aclamen su nombre, hagan célebres en los pueblos sus obras, recuerden que su nombre es engrandecido. Canten salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Si has sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahí está. El término yadá, el término conocimiento. Aquí está cuando dice, se ha sabido esto por toda la tierra. El conocimiento de Dios también incluye la proclamación, que usted enseñe y que usted transmita a otros lo que ha venido pasando en su vida. Eso que usted experimentó, eso que usted aprendió intelectualmente, eso que lo llevó a la relación con Dios, eso usted tiene que, en cuarto lugar, para decir conozco a Dios, necesariamente tiene que hablar de ese Dios al que usted dice conocer. Usted no puede pretender quedarse con ese conocimiento guardadito. Tiene que expresarlo porque hay una cantidad de gente, sobre todo en este momento. Qué bendición, que es un buen momento para que el ser humano empiece a conocer a Dios. Y muchos de ustedes lo conocerán a través de una sanidad que Dios hizo, reitero, y quiero enfatizar muchísimo estos 4 aspectos del conocimiento de Dios, porque si no están completos, no podemos decir conozco a Dios. Y hay muchos de ustedes que intentarán o que buscarán conocer a Dios a través de la experiencia. Bien, válido. Otros intentarán conocerlo a través del intelecto. Muy bien, válido. Los dos por separado no funcionan. Hay que fusionarlos ambos para que ambos nos lleven a una relación. Y esa relación necesariamente nos lleve a enseñar, a transmitir, a proclamar lo que el Señor ha hecho en mí. ¿Quién es ese Dios? ¿Qué desea de mí? ¿Qué espera de mí? ¿Cuál es su proyecto para mi vida? Y ahí es entonces cuando Isaías dice, quiero que proclamen esto, que lo canten, que lo prediquen, que lo mencionen a todos los pueblos. El Salmo 105:1 dice, den a conocer sus obras entre los pueblos. El Señor quiere que nosotros demos a conocer lo que Él ha hecho con nosotros a toda aquella persona. Como bien dijera el Nuevo Testamento, a tiempo y fuera de tiempo. Motívelos, fuércelos a entrar para que se llene mi casa. Esa es la parábola de la gran cena.
Te jactas diciendo que conoces a Dios. Estás diciendo que quieres conocer a Dios. Invitas a otros a conocer a Dios. Recuerda que el conocimiento de Dios tiene que manejar mínimo estos 4 elementos: lo experiencial, lo intelectual, lo relacional y la proclamación. Esos 4 elementos hacen que el conocimiento de Dios esté un poco más claro en nuestras vidas. Yo te invito a que conozcas a Dios, manejando esos 4 elementos, y te vas a dar cuenta de que realmente el proyecto de Dios para nuestras vidas es el mejor proyecto. Que este proyecto que el Señor estaba planteando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que luego viene a encarnar Jesucristo, es un proyecto tan completo que cuando nosotros, los que decimos proclamar ese proyecto, y cuando el ser humano que escucha, entiende ese proyecto, lo conociéramos, por lo menos en gran medida, todo ser humano diría: ¿dónde le firmo? Porque es que eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero. Porque ese es el ideal. Dios quiere que le conozcamos. Que no sea para nosotros esa palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No te dejes destruir porque te falta conocimiento del Señor. El conocimiento está abierto para ti hoy. Yo te invito a que tú extiendas tu mano, te acerques a ese conocimiento y lo tomes.